¿Qué tal, muchachos? Continuando con las aplicaciones de la derivada, en este video vamos a tratar lo que viene siendo la concavidad y el criterio de la segunda derivada. En un video anterior vimos las aplicaciones de la primera derivada para saber cuándo una función es creciente o decreciente, al igual que sus máximos y sus mínimos. En esta ocasión vamos a analizar lo que sucede con la segunda derivada. Con la segunda derivada vamos a poder encontrar la concavidad de una función, o los puntos donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, los puntos de inflexión que tienen que ver con la concavidad, y vamos a ver lo que nos dicta el criterio de la segunda derivada. Bien, primero que nada, ¿qué es la concavidad? La concavidad tiene que ver con la abertura hacia arriba o hacia abajo en algún intervalo de alguna función. Aquí yo he puesto de ejemplo la función parabólica. La función parabólica tiene una concavidad hacia arriba en todo su dominio, porque siempre está en forma así como de una cunita. La concavidad hacia abajo pues es todo lo contrario, es como si tuviéramos una loma descrita en nuestra función. Entonces esas son las dos posibilidades que tenemos en términos de concavidad. Hay funciones que solamente tienen alguna o ninguna concavidad si se trata de una función que es constante, pero todas las demás funciones polinómicas deben tener algún tipo de concavidad. No siempre va a ser hacia arriba o siempre hacia abajo. Hay veces que van a ser combinaciones incluso de ambas concavidades. Vamos a ver para qué nos sirve eso. El criterio de la concavidad tiene que ver con lo siguiente. Si f es una función que tiene segunda derivada, es decir, que podemos derivarla dos veces y la segunda derivada nos da un número, vamos a ver que si su segunda derivada en algún intervalo es mayor a 0, entonces vamos a decir que va a ser cóncava hacia arriba. Si nuestra segunda derivada evaluada en algún número de algún intervalo nos diera menor a 0, entonces quiere decir que la concavidad es hacia abajo. Vamos a analizar esto mediante un ejemplo. Vamos a ver cómo es la concavidad para esta función que hemos puesto aquí. Esta es una función que es completamente continua, a pesar que 6 sobre x cuadrado más 3, pues el denominador nunca se hace 0, es una función completamente continua en todo el intervalo de valores. Y lo primero que tenemos que hacer es derivar dos veces esta función. Una vez que hayamos derivado dos veces esta función, pues vamos a encontrar los valores para los cuales su segunda derivada se hace 0. Y eso nos van a dar los números críticos de la segunda derivada. Con esos números críticos vamos a dividir nuestro intervalo de valores de menos infinito a infinito en varios intervalos, delimitados por los números críticos que encontremos. Lo que sigue después de eso es poner valores de prueba, cada uno de esos valores dentro de esos intervalos, y ver el signo que nos va a dar la segunda derivada evaluada en esos números de prueba. Y finalmente utilizamos el teorema que vimos hace un momento para ver si se trata de concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. En la solución, pues lo primero que hacemos es derivar dos veces la función. La primera vez que derivamos pues es utilizando la regla de la cadena, y nos da un valor, menos 2x por x cuadrada más 3 a la menos 2. Yo no lo he bajado porque voy a seguir utilizando la regla de la cadena para derivarlo. Entonces vuelvo a derivar, y aquí al momento de volver a derivar es un producto porque es 12x que multiplica a x cuadrada más 3 a la menos 2. Entonces aplico la regla del producto al momento de hacer la segunda derivada y nos da este término enorme. Acomodo los términos. Lo que sigue a partir de aquí es hacer álgebra. Tengo que ver de qué manera acomodo esto en una sola cantidad, porque tengo dos cantidades que están sumándose. Entonces hay que factorizar, hay que reacomodar los términos, hacer una suma de fracciones, y llegamos a esta cantidad de acá, que otra vez se pueden hacer ya una serie de operaciones, sumas o restas, se pueden hacer factorizaciones, y al final tenemos este último resultado. En este último resultado, que es menos 36 por un producto de binomios conjugados, el denominador no se nos hace 0, es decir, no tenemos ningún punto crítico donde la segunda derivada esté indefinida, porque
los valores críticos de la segunda derivada son cuando está indefinida o cuando es igual a 0, pero no tenemos ninguna indefinición, pero sí tenemos valores para los cuales nuestra segunda derivada se hace 0. Uno de ellos es para x igual a 1 y el otro para x igual a menos 1. Lo podemos comprobar y se nos va a hacer un 0. Entonces esos van a ser nuestros números críticos, menos 1 y 1. Lo que procede es separar nuestro intervalo de valores, que va desde menos infinito a infinito, ahora está delimitado por dos valores, que es menos 1 y 1. Entonces voy a tener tres intervalos diferentes donde voy a checar la concavidad. Agarro valores de prueba dentro de esos intervalos. Otra vez, al igual que en el criterio de la primera derivada, no agarramos los valores de 1 y menos 1 porque ahí la segunda derivada es 0. Y no nos interesa que sea 0, nos interesa que sea mayor o menor a 0. Y luego checamos pues el signo de la segunda derivada evaluada en esos valores de prueba. Esto lo pueden hacer ustedes a mano, pero este primer valor en menos 2 nos va a dar mayor a 0. Eso quiere decir que existe una concavidad hacia arriba antes de llegar al valor de menos 2. Antes de llegar al valor de menos 1. Para el valor de prueba que esté entre menos 1 y 1 es el 0 y eso nos da una concavidad hacia abajo. Y finalmente para el valor de prueba de 2 nos da una concavidad también hacia arriba. Y aquí en este gráfico podemos ver a la función que estábamos analizando. La concavidad tiene que ver, si ustedes observan cómo viene empezando la función de izquierda a derecha, pareciera que está abierta para arriba hasta el punto menos 1. A partir de menos 1 y de menos 1 a 1 la concavidad se hace hacia abajo, es decir, tengo la función ahora como si fuera una cunita. Y luego a partir de 1 vuelve a ser una abertura hacia arriba. ¿Para qué nos sirve la concavidad? Bueno, pues recuerden que las funciones pueden crecer o decrecer, pero la concavidad tiene que ver con que si están creciendo cada vez más rápido o si están desacelerándose, por así decirlo. Entonces aquí vemos que la función va creciendo rápidamente y continúa creciendo, de hecho. Desde el menos 1 al 0 sigue creciendo, pero ahora lo hace más despacio. Y también decrece a partir del 0 al 1, decrece despacio y luego empieza a decrecer aceleradamente, cada vez más rápido. Entonces la concavidad tiene que ver también como con una especie de aceleración, por eso recuerden que la aceleración en física es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí la concavidad tiene que ver con la segunda derivada de nuestra función con respecto a x. Eso es algo interesante. Muy bien, eso fue la concavidad. Los puntos de inflexión se relacionan con la concavidad. Aquí este teorema nos dice que el punto C, f de C va a ser un punto de inflexión de la gráfica de la función f, siempre y cuando que su segunda derivada en C valga 0, o que no se encuentre definida en C. Además, la concavidad se relaciona con los puntos de inflexión, ya que cuando hay cambios en la concavidad, cuando pasa de ser cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo, tenemos un punto de inflexión, o también si pasa de ser cóncava hacia abajo y posteriormente cóncava hacia arriba. Esos son puntos interesantes. Ahora, para ver todo esto como una especie de repaso de las aplicaciones de la derivada, desde el criterio de la primera derivada hasta lo que va a ser un poquito más adelante el criterio de la segunda derivada, vamos a sacarle a esta función que aparece aquí todo lo que hemos aprendido en el video anterior y en este. Vamos a sacar los puntos críticos, vamos a ver dónde la función es creciente o decreciente, cuáles son los máximos y mínimos de la función y finalmente la concavidad y los puntos de inflexión. Estaríamos sacando todo. Si nosotros conocemos todos esos puntos, somos capaces entonces de hacer un bosquejo o una representación gráfica de nuestra función sin necesidad de tabular. Vamos a ver la solución. Primero, para aplicar los criterios de la primera derivada y la función creciente y decreciente, tenemos que sacar los puntos críticos de la primera derivada. Esto quiere decir que hay que derivar esa función, que es muy fácil de derivar. La derivamos, la igualamos a 0 y a partir de ahí factorizamos para saber en qué valores se nos hace 0. Aquí es evidente que en el valor x igual a 0 se hace 0 y en x igual a 3 se hace 0. Entonces el 0 y el 3 son nuestros primeros puntos críticos. Vamos a proceder con la segunda derivada. Vuelvo a derivar mi función que ya había derivado y vuelvo a igualar a 0.
Cuando hago eso, factorizo otra vez y tengo otra vez dos puntos en los que se hace 0. Uno de ellos es x igual a 0 y el otro es x igual a 2. Estos dos puntos son diferentes a los primeros porque estos dos puntos son los puntos críticos para la segunda derivada. Y luego lo que conviene hacer es una serie de tablas donde vamos a anotar todos nuestros resultados. Aquí hemos puesto esas tablas. La primera tabla tiene que ver con lo que vamos a sacar de la primera derivada. Y la segunda tabla tiene que ver con lo que vamos a sacar de la segunda derivada. Como son dos puntos críticos para la primera derivada, pues va a ser el 0 y el 3. Ahí se divide nuestro intervalo desde menos infinito a infinito. Otra vez agarramos valores de prueba en cada uno de esos intervalos. Yo he puesto el menos 1, el 1 y el 4. Y evaluamos nuestra primera derivada en esos puntos críticos para saber el signo que va a tener la primera derivada. Y ahí empiezo a ver que el primero va a ser negativo. La conclusión es que es una función que se comporta de manera decreciente en esta parte del intervalo. Evalúo en 1 también, que es parte del segundo intervalo, y también me sigue dando decreciente. Quiere decir que la función sigue decreciendo a pesar de que hay dos puntos críticos o hay dos intervalos delimitados por este punto crítico. La función sigue disminuyendo. Pero cuando evalúo en el tercer intervalo nuestro punto crítico, nuestro valor de 4, que es el de prueba, resulta que ahí va creciendo porque nos da que la primera derivada en ese intervalo nos va a dar positiva. Entonces la función venía decreciendo y empieza a crecer. Cuando pasamos de una función decreciente a una creciente, ya habíamos dicho que tenemos un mínimo relativo. Ese mínimo va a estar en el 3. Esto es lo que podemos sacar de la primera derivada. Ahora, para saber la concavidad y los puntos de inflexión, pues recurrimos a los puntos que calculamos para la segunda derivada. Nuestra segunda derivada tenía puntos críticos en 0 y en 2, y es así como se ve partido nuestro intervalo. Agarramos valores de prueba en esos intervalos y los probamos para la segunda derivada. Y nos damos cuenta que la segunda derivada evaluada en menos 1 es positiva. La segunda derivada evaluada en 1 es negativa. Y la segunda derivada evaluada en 3 vuelve a ser positiva. ¿Qué quiere decir? Que tenemos concavidad hacia arriba en el primer intervalo, luego concavidad hacia abajo en el segundo intervalo y finalmente otra vez concavidad hacia arriba en el tercer intervalo. Como hubo cambio de concavidad entre esos puntos que fueron nuestros puntos críticos, esos puntos críticos de la segunda derivada van a ser nuestros puntos de inflexión. ¿Cómo se va a ver nuestra función? De la siguiente forma. Vemos que hay concavidad hacia arriba y luego a partir del 0 hay concavidad hacia abajo y luego hay un punto de inflexión o ahí donde hay un cambio de concavidad en el valor del 2. Aquí viene cóncava hacia abajo y luego se hace cóncava hacia arriba y así continúa el resto de la función como cóncava hacia arriba. ¿Qué pasa con lo creciente y decreciente? Bueno, nuestros valores críticos para la primera derivada estaban en el 0 y en el 3. Y nos damos cuenta que la función viene decreciendo. Claro, decrece con diferente concavidad, pero así continúa decreciendo hasta el valor del 3. Y a partir de ahí empieza a crecer. Entonces es así que tenemos nuestro mínimo relativo en el 3. No hay máximos relativos. Para un intervalo abierto no lo hay, porque la función es decreciente a partir desde menos infinito hasta el 3 y se vuelve creciente desde el 3 hasta el infinito. Entonces, si nosotros conocemos algunos puntos clave de nuestra función, ya sería darle algunos valores interesantes, evaluarla en los puntos críticos. Podemos esbozar esta gráfica muy fácilmente y saber cómo es la forma de la gráfica, cómo va bajando, con qué concavidad lo va haciendo, porque la concavidad es importante. Recuerden que representa una especie de caída acelerada o subida acelerada. Es así que llegamos al criterio de la segunda derivada, que tiene que ver con que si nosotros tenemos puntos críticos, esos puntos son los que al evaluarlos en la primera derivada nos dan 0. ¿Qué pasa si evaluamos esos puntos críticos en nuestra segunda derivada? Generalmente los puntos críticos de la primera no necesariamente son iguales a los puntos críticos de la segunda, pero eso nos va a dar pauta para saber si tenemos máximos o mínimos. Si nuestra segunda derivada evaluada en nuestro punto crítico es mayor a 0, tenemos un mínimo. Y si nuestra segunda derivada evaluada en el punto crítico es menor a 0, tendríamos un máximo.
Vamos a ver un ejemplo de eso con la función que acabamos de ver. Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para esta misma función que ya habíamos calculado. La segunda derivada ya la teníamos, que era 2x cuadrada menos 24x. Lo único que vamos a hacer es evaluar los puntos críticos de la primera derivada aquí en esta segunda derivada, que eran el 0 y el 3. Los evaluamos y en el primero nos da 0. ¿Qué quiere decir si la segunda derivada en algún punto crítico es 0? Simplemente nos dice que no hay manera de determinar que hay algo ahí. No hay ni un máximo ni un mínimo. Este punto no representa nada, porque nos dio 0. Pero cuando evaluamos en 3 resulta que nos da positivo. Y ahí eso quiere decir que tendríamos un mínimo en el valor de 3. Lo cual es algo que ya sabíamos, porque ya habíamos encontrado ese mínimo con el cambio de una función creciente a decreciente. Yo en lo personal utilizo no el criterio de la segunda derivada para encontrar un mínimo relativo. A mí me gusta más utilizar el cambio de creciente a creciente o de creciente a decreciente para saber si una función tiene un máximo o un mínimo relativo. Pero esto ya queda a consideración. En fin, el criterio de la segunda derivada nos sirve para saber si hay máximos o mínimos también. Muy bien, pues esto ha sido todo de mi parte con este video. Yo les sugiero que estos ejemplos que acabamos de realizar pues los intenten hacer nuevamente. Básicamente esto es todo lo que se puede obtener a partir de una función, que es si es creciente, si es decreciente, si tiene máximos, si tiene mínimos, y sobre todo pues también cómo son las funciones al momento de crecer, si crecen con alguna concavidad hacia arriba o hacia abajo. Este tipo de aplicaciones es interesante porque, por ejemplo, en economía puede ser que la economía crezca, pero crezca desaceleradamente, o puede ser que crezca aceleradamente. Entonces eso nos hablaría de planes, bueno, del comportamiento a futuro de alguna función que dependa del tiempo o en algún otro ámbito. La aceleración es importante para saber si en algún momento se está frenando o está aumentando su crecimiento. Esa sería una de las aplicaciones. Muy bien, pues espero que les haya servido de ayuda. Muchas gracias, chicos. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.